jueves es momento del periodismo improvisado de Nelson Cecini, por eso también recibimos a Enzo Dinolfi, porque no es menos. ¿Cómo están? ¿Viste que? Yo estoy mejor que estos chiquilines, te aviso, Luca, ¿no? Y vos también, ¿Te ¿no? veo bien? Sí, nos venimos saludando. No puede ser, vos, maldita juventud, esto es patético, vos siempre con los mocos puestos, con las caras, miren las caras, estas lo que Ya son. lo vamos a ver cuando caiga y vamos a decir, mirá el turco que no. Pero yo la diferencia con ustedes es que cuando caiga, voy a caer definitivamente. No, pero no le das meritorio lo que Yo casi hacen. caigo definitivamente hace unos minutos. De hecho, pasaron a dejar solo a Luqui en plano. Menos mal que los compañeros de cámara están rápidos, ¿no? Porque estabas muriendo. Sos muy bueno haciendo PNT de chorizo. Muchas gracias. La verdad, es un mérito. Va para el currículum vitae. Chivos 1 en la FIC la sabe con 12. Bien. Opa. Bien ahí. No, Bueno. yo confieso que estoy cayendo y en Sí. breve estoy a esto. A mí no me confieses nada. Vos te Bueno, empastillás y no vas a caer. Es pues, esa la bueno. cosa que tenés que agarrar y Sí, evitar. sí. ¿No, verdad? O sea, tenemos Estás quedando solo, me parece. Y como compañeros tenemos que respaldar que si el compañero se engripa, Corporativismo. solo y mal acompañado. Todos lados. Bueno, chiquilines y chiquilinas, ¿qué tenemos para hoy? Yo elegí mirar de otra manera. No sé si aquel le había puesto. no te censuraron. Me censuraron la musiquita, ¿no? El golpe a golpe. No sé si estaba. Golpe a golpe, Ahí lo tenés. verso a verso. Perfecto. Muchas gracias a Fede. El poeta le Giuseppe está mirando allá. Giuseppe me intimida con la mirada esa que tiene de sapo salido de otro pozo. No sé qué le pasa. Pero bueno. Hoy anda por acá. Giuseppe ahí, un compañero de redes que le mandamos un saludo. Pero bueno, golpe a golpe, verso a verso, los 100 días de la oposición. ¿Por qué? Porque tanto se ha hablado de los primeros 100 días de gobierno, tanto se ha hablado a lo largo de estos días, del fin de semana para acá, que yo dije, bueno, ¿Atomizamos, decís? no atomizaron, pues se habló mucho, no solo acá, sino en varios otros lugares. Entonces dije, yo no puedo, No puedo ser menos. como yo soy una persona distinta, dije, tengo que mirar distinto. Bueno. Miremos distinto. Entonces se me ocurrió ver por el lado de los muchachos de la oposición. Pero antes, como siempre, hay un visaje en todo esto. Hay una previa, bueno, a todos nos llamó mucho la atención, nos sorprendió, fue un hecho político impactante en la semana, en Argentina, en nuestros hermanos gemelos, la condena a Cristina Kirchner, ¿no? Y yo hacía mucho tiempo que no veía, a pesar del menosprecio numérico de Luqui, no veía la cantidad de gente movilizada como vi el día en que salió el fallo contra Cristina Fernández, ¿no? Uh-huh. Decenas de miles de personas como yo no veía desde hace mucho tiempo. Entonces, yo dije, ahí hay algo, ¿no? Ahí ocurrió algún fenómeno, me parece que ocurrieron muchos fenómenos en simultáneo, pero ocurrió un fenómeno en particular que para mí, digamos, esta jugada, que naturalmente me parece que el momento que se elige para el fallo, más allá del fallo y más allá del contenido del fallo, que ayer lo hablaba el colega bien analizado Fabián Kovacic desde Argentina, bueno, tiene connotaciones, no connotaciones políticas, orígenes políticos bastante evidentes, ¿no? Entonces, creo que esto fue una jugada por el momento en que se eligió, pensada como para barrer a la oposición de Milei, sacarla del mapa político, y creo que el efecto justamente fue el contrario. Uh-huh. Entonces, hay como una mirada muy torpe de las derechas políticas de Argentina, me parece a mí, porque digamos, quisieron sacar de escena a la principal líder opositora en la Argentina, y no terminaron haciendo otra cosa que trayéndola a escena, revitalizándola. Es como si hubieran pateado el hormiguero. Y le dieron un argumento a la movilización. Claro, patearon el hormiguero y salieron las hormigas de ese hormiguero. Esa es la otra, porque la cantidad de gente que yo vi, y de manera espontánea, porque está bien, estaba esperando el fallo, pongamos que X cantidad de personas ya estaban organizadas, no, como naturalmente puede ser, son militantes políticos, bueno, pasa esto, vamos a reaccionar, pero
era un porcentaje, yo sospecho, muy menor frente a la cantidad de gente que se movilizó, ¿no? Entonces, ojo que este juego a esas derechas no les haya salido muy mal, en el sentido de que ahora le dieron a esa oposición una causa, de verdad, una causa muy poderosa como para salir a pelear y a ganar, como dicen ellos, que para ellos es muy importante, a ganar las calles, ¿no? Porque miden, digamos, la fortaleza de un gobierno, sobre todo los sectores peronistas y progresistas, en términos de, el gobierno tiene la calle o no tiene la calle, ¿no? Sí, entonces, es interesante eso, los distintos sectores que se movilizaron, organizaciones, actores políticos, porque ayer lo decía Fabián, justamente, hasta ahora la oposición más firme a este gobierno han sido los jubilados, ¿no? Y había así como una demanda de alguna gente que decía, bueno, pero ¿dónde está la CGT que no se posiciona con más fuerza? ¿O qué le pasa a la izquierda que no logra unirse? Bueno, ese día se vio eso, la militancia peronista, pero también el Frente Izquierda de los Trabajadores, las universidades. Todo eso. Y además yo creo que lejos de amilanarla a Cristina Fernández, la llevaron a bailar su juego. A ella le encanta, porque obvio. Si hay algo que sabe es teatralizar, obviamente, y exagerar, digamos, y poner a su favor los golpes, ¿no? Sí, como te decía yo el otro día, lo de la fusilada que vive en referencia a la operación Masacre. La analogía con el cepo, también le pusieron el cepo al voto popular. Totalmente, creo que es una experta en la victimización, pero lo peor es que tiene con qué. Sí, tiene argumentos ahora. Tiene con qué, y no solo tiene con qué, sino el antecedente del tiro que no salió. Claro. Es un antecedente. Y el titular de Clarín al que hace referencia, que es un horror. Exacto. Entonces, yo creo que hay que estar muy atento a esa realidad, porque como decía, me parece que patearon el hormiguero, queriendo en realidad matar al hormiguero, ¿tá? No lo mataron, le hicieron salir a las hormigas, que cuando quieren son bastante poderosas en su capacidad de movilización, y le pueden haber dado la causa para la pelea social que hasta ahora no habían encontrado, ¿no? Entonces me parece que a partir de este fenómeno que tiene un par de días, empezó una realidad bastante distinta en Argentina. Si bien son casos bastante diferentes, también cabe recordar a nivel región lo que sucedió también con todo lo que tiene que ver con el Lofer, etcétera. Sí. Teniendo el ejemplo, creo, más claro es el de Lula da Silva. El de Lula, yo digo, no quiero ir ahí porque son casos distintos, sí, son liderazgos muy... Entonces, viste, caer en esos lugares comunes y a veces hacer esos paralelismos, a mí me parece mucho. Pero digo, ojo que a la manera argentina, a la manera del peronismo, y más con el derrotero que está llevando el gobierno de Milei, tanto en materia económica como social, puede haber pasado un fenómeno importante en Argentina que va a tener su efecto de expansión, me parece a mí, los próximos días, a partir de esta condena de Cristina Fernández. Pero volvemos acá, que hablando de democracia y de movimientos políticos, qué importante es la oposición para un gobierno, ¿no? Ya sabemos, porque desde la politología y desde toda la ología se nos habla de que para la salud democrática es muy importante una oposición seria, una oposición fuerte, una oposición unida, una oposición con un proyecto político alternativo claro. Pues bien, nada de eso hemos tenido en nuestra oposición en los 100 y pocos días que van de gobierno, ¿no? Acá la audiencia le pide a Luqui que haga una cumbia, dice que el que es bueno con la música haga una cumbia por los 100 días. La cumbia de los 100 días. Vamos a tramitarlo. Pero los 100 días lo vas a hacer con la oposición o lo vas a hacer los 100 días de gobierno. Una para cada uno. Mitad, 50-50. O en murga, te dicen, o salpicón. Me parece muy bien. Yo decía que no tenía ninguna, que hasta el momento, por lo menos en estos 100 y pocos días, ha carecido la oposición, que me rectifico, está mal hablar de oposición. Las oposiciones. Si hablamos correctamente, son las oposiciones. Porque hay, digamos, no hay un solo partido nacional, ¿tá? Hay más de uno en función de los liderazgos que uno, en los que uno repare, y lo mismo pasa en el Partido Colorado.
¿verdad? Que ahora vamos a analizar un poco, no tiene nada que ver, digamos, el liderazgo y la orientación de un Ojeda con el liderazgo y la orientación de un Pedro Bodaberry. Entonces está bien hablar, me parece a mí, que de las oposiciones, y ojo que esas oposiciones en estos 100 días han tenido una serie de digamos, de cosas a favor o de hándicap para poder ejercer con potencia esa oposición. Digamos, visto de otra manera, tiros en el pie del gobierno, ¿tá? Como bueno, las renuncias de las que tanto se ha hablado, o incluso algo que es mucho más de fondo y más permanente y que no depende, digamos, de las destrezas políticas del gobierno, que es la minoría parlamentaria en la que está el oficialismo en diputados, que es algo que ocurre por primera vez en estos 40 años de redemocratización del país, que ya llevamos, ¿no? Porque recordemos, tanto gobiernos blancos como colorados en su momento, cuando por sí mismos no tenían, pactaban antes con cargos ministeriales, etcétera, etcétera, para poder tener esa mayoría parlamentaria. El Frente, durante los 3 periodos, tuvo una mayoría parlamentaria propia. Bueno, esa es la primera vez que no, y que lo que ocurre en este periodo, y vaya si eso tiene importancia, y lo estamos viendo en hechos cotidianos. ¿Ya? Lo estamos viendo, esta semana lo vimos en 2 cosas concretas, lo vimos una en la dificultad para el Ejecutivo, en diputados, para aprobar su propio proyecto de reforma de la Caja de Profesionales Universitarios, y lo vimos, ¿da? Más en un costado escandaloso y de bajísima política, para mi gusto, en el caso de la citación a el fiscal Percivale, para que hable mal del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, porque de eso se trata la jugada en el fondo, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué las oposiciones no han logrado ejercer estas virtudes que yo creo que tiene una oposición en todo sistema democrático? Porque no ha logrado mostrarse como un bloque, ¿tá? Como decía, se ha mostrado como varias oposiciones, y además se ha mostrado con liderazgo en disputa permanentemente. O sea, semana tras semana vemos disputas internas, tanto en blanco como en colorado, con respecto a posicionamientos que hacen sobre el gobierno, ¿no? Tuvimos en esta evaluación que se hizo adentro del Partido Nacional sobre los 100 días del gobierno de Orsi, ahí vemos el matiz de las oposiciones adentro del Partido Nacional, ¿tá? Que hay veces en titulares y en declaraciones se puede ver. Mientras Delgado criticó los 100 días del gobierno, naturalmente, diciendo que deben ser desde el retorno a la democracia los primeros 100 días de gobierno que menos cosas concretas se pueden decir, ¿no? Bueno, acusando al gobierno de inercial. Su opositor interno, Javier García, ¿tá? Que está cumpliendo cada vez más fervorosamente el papel de lobo feroz, aseguró que al gobierno le falta rumbo y se preguntó dónde está el piloto. El rumbo lo marca el presidente, o sea, una diferencia sutil, ¿tá? Mientras Delgado habla del gobierno en general, de que a su juicio no ha desplegado medidas concretas, de la inacción, etcétera, Javier García apunta a la cabeza del presidente. No es menor, apunta ahora a dar la credibilidad del presidente. Entonces, en esos, digamos, pequeños detalles, amén de otros que son más de fondo, se puede ver esa diferencia, ¿no? Ayer una nota del diferencias Observador, que, perdón, incluso sí, se dale. marcan entre ellos, porque cuando estuvo Nicolás Olivera, ¿no?, en la diaria radio hablando en el caso ese de la interna nacionalista, él decía, bueno, hay gente que parece, ¿no?, que actúa solo para las redes, que hace este tipo de escándalos. Totalmente, y de estos micrófonos, La política del show. ¿no? Cami les decía, bueno, Olivera, mirá qué pasa con tus Con líderes, Graciela ¿no? Bianchi. Que Graciela Bianchi está. Entonces, hay un tireteo. Bueno, el caso emblemático en que se dejaron traslucir esas diferencias, y no fueron diferencias, fueron agravios, además, fueron insultos, fue en el caso de la avenida con Beatriz Argimón, donde yo hacía mucho tiempo que no veía un despedazamiento
tan importante en un partido como lo tuvo el Partido Nacional la semana pasada a propósito de esa veña para ocupar un lugar en la UNESCO, ¿no? Pero decía ayer, había una nota del Observador, porque también hay que entender a las oposiciones blancas, en este caso, desarrollando su rol en el contexto de elección interna que tienen para el directorio, que va a ocurrir ahora en breves días a fines de mes. Una nota del Observador decía: los blancos eligen el sábado 28 ahora de junio su nuevo directorio, y la interna es un polvorín, textualmente, ¿no? Agregaba: como no se puede hablar y solo hay que votar, está hablando de los convencionales, hay dirigentes que temen que se transforme la convención en la convención de los enfermos, entre comillas, ¿no? Por las ausencias, lo cual analiza que tendría derivaciones en el coeficiente de integrantes de esa convención, que cada uno no importa, pero bueno, me quedo con esta frase. Eso, ¿no? Que no se puede hablar. No se puede hablar. No se puede hablar, solo hay que levantar la mano. Y ya está. Entonces, viste, a mí me puede venir la gripe que tienen ustedes, un poquito más como para... Donde te digamos que no podés hablar, tú. No, solo puedo votar, no voy. No, claro. Sí. No voy. Por eso no voy a votar nunca más, porque no voy a poder hablar en la urna, solo... Con voto pero sin voz. Con voto pero sin voz. Entonces, hay disputas internas que en este caso tiene el Partido Nacional, que se trasladan a la forma en que obviamente se oponen al gobierno, ¿tá? Y hay veces el expediente más rápido es pegarle a todo lo que se mueva que provenga del gobierno, con tal de demarcar posiciones internas para tratar de ganar la presidencia de partido. Habla mucho de la calidad opositora del Partido Nacional, para mi gusto, que esa oposición hoy en día esté encabezada por senadores como García, Bianchi y Da Silva, que son los que salen con más frecuencia a ejercer la crítica de toda medida del gobierno. Entonces, cuando proviene de esos senadores, a mí me parece que, y básicamente esos senadores, se está eligiendo un terreno de debate, por ser generoso, absolutamente simplista de los problemas del país, ¿no? ¿Qué pasa en el Partido Colorado? En el Partido Colorado ocurre algo similar con otros protagonistas. Tenemos a Ojeda, secretario general del partido, que no es un cargo menor, ¿tá? En una línea dura muy similar a la de García en el Partido Nacional, ¿tá? No nos olvidemos que según su propia definición, Ojeda se considera un nativo coalicionista, ¿no? Yo voy a tirar una cosa acá que a mí me puede parecer política ficción, disparate, pero... Queda grabado. Y aparte con la vista como futura. Como una apuesta tipo burrera para el 2029. Para mí, la estrategia de Ojeda está en función de ocupar un alto cargo en la fórmula presidencial del 2029, con una coalición multicolor unida bajo un mismo lema. Quedó registrado, Fede. Un lugar en la fórmula presidencial. 2029. Me explico más. Por supuesto, el lugar de vicepresidencia. Por si no había quedado por si claro. no había quedado claro. ¿Sabés lo que no vas a hacer? Es candidato a la presidencia. Porque me parece que ya tenemos, por la coalición republicana, si es que llega, va a ser un proceso muy espinoso, a presentarse como un lema en las elecciones de 2029. Cosa que algo a lo que apuesta Ojeda. Por supuesto, eso iba a decir. O sea, es la estrategia de Ojeda en estos próximos 4 años. ¿Por qué? Porque yo creo que Ojeda prefiere ser más cola de león, que el Partido Colorado sea más cola de león que cabeza de ratón. Entonces, bajo esa apuesta, me parece que va a trabajar fervorosamente Ojeda, y esa apuesta lleva a ejercer este tipo de oposición. En otro lugar bien distinto está parado Pedro Bordaberry. Creo que también esa apuesta de Ojeda en relación a la coalición también es objeto de disputa. Por supuesto que es objeto de disputa, porque Bordaberry no es ni la cuarta parte de nativo coalicionista como es Ojeda, ¿va? Y tiene muchos roces, y además yo creo que
Bordaberry pelea mucho más para que el Partido Colorado no desaparezca, en términos muy gruesos diciéndolo, ¿tá? Pelea mucho más por la identidad del Partido Colorado que lo que pelea Ojeda. Y no es un dato menor que Bordaberry tiene una bancada mayor en diputados que lo que tiene Ojeda. Entonces, cuando Bordaberry se presenta más dialoguista, más conciliador, más a favor de trabajar, llamémosle, en políticas de Estado, y mucho menos coalicionista, también eso determina, como lo estamos viendo semana a semana, la forma de ejercer la oposición del Partido Colorado. Sí, pareciera en realidad ¿no? que posiblemente dentro del Partido Nacional esto de la disputa que tienen dentro del partido dentro de poco esté incentivando más estas diferencias, sí. Y que en el Partido Colorado, sin embargo, ya habiendo pasado por la elección interna y demás, sí. Esas diferencias se prolongan, incluso de repente afectando por esta conferencia que dio, ¿no? Andrés Ojeda con Esquipani, que la comentábamos sobre la caja de profesionales. Totalmente. Y sale, ¿no? Conrado Rodríguez a decir no nos van a marcar. Totalmente. Lo que hacemos en la bancada. Yo creo que es mucho más profunda en materia estratégica las diferencias que hay dentro del Partido Colorado, sí, que las diferencias que hay en el Partido Nacional. Sí, sí. Pero, volviendo al punto de la coyuntura, hablaba de García como lobo feroz dentro del Partido Nacional. Algo similar se puede decir de Ojeda dentro del Partido Colorado. Entonces, en un hecho emblemático de esta semana, no es casualidad que lo hayamos visto a los dos juntos, en conferencia de prensa, juntos, a los dos, Ojeda y García, porque digo, no hay cosas que sean casuales, sino que son causales, justamente detrás de esta última jugada política, que es el intento de llevar a comisión del Senado al fiscal Percy Vale, por las críticas que hizo, e incluso denuncias que hizo sobre Jorge Díaz, cuando Jorge Díaz era fiscal. A ver, que no son nuevas esas críticas. Exacto. Que ha hecho el fiscal Percy Vale, ¿no? Que ya nuevas. Desde hace años, te diría, que las hizo acá, que por ejemplo. Crítica. Bueno, incluso acá, claro, en Entrevistado por Nada que Perder, ha hecho críticas justamente al actual prosecretario. Yo estaba revisando, eso fue hace 2 meses nuestra entrevista. Ahí está. Hace 2 meses habló con pelos y señales, pero claro, lo que pasa es que esto tiene un sentido y un contrasentido, ¿no? O sea, por un lado, hemos escuchado 50.000 veces hablar, sobre todo a los blancos, bueno, y a Ojeda también, de que Díaz fue el pergeñador durante su gestión como fiscal de corte de, digamos, todos los juegos políticos que salían de fiscalía en contra de los partidos tradicionales y todo lo demás, ¿no? Y ahora, al llevar a Percival a comisión, están resaltando todo lo contrario. Están resaltando que justamente Díaz no era que tenía todos sus fiscales a su favor, Díaz no era el que, ¿no? El que como un titiritero, digamos, diseñaba todas las estrategias de fiscalía, porque está claro que hay una porción de fiscales, no sé cuán importante, pero hay una porción de fiscales que bueno, que tenían serias diferencias con Díaz. Serias diferencias con Díaz. Y hoy se encarga de decirlo el sindicato de fiscales, ¿no? Está William Rosa, está Percy Vale, que es, digamos, es a su vez sindicalista, adentro de el ejercicio de gremial de la fiscalía. Entonces, no importa el contrasentido, lo que importa es la jugada política, que para mí es como una política ya a nivel de letrina que se está haciendo con este tema, ¿no? Porque no se miden las consecuencias, no se mide la intromisión impúdica que significa esto por parte del poder político en el sistema de justicia. No está importando nada. De hace un tiempo largo es que, sobre todo, actores políticos como García, que hace un tiempo largo ya largó la tesis de el partido fiscal, ¿no? Entonces, vaya, si ya, digamos, empezó a profundizar y de manera gravísima la politización de la justicia. Ya no estamos hablando acá de la judicialización de la política. Estamos hablando de algo que a mí me parece mucho más grave,
y que se da con episodios cruzados de la politización de la justicia, ¿no? Pero veamos, porque está bueno ver algunos de los argumentos. Yo rescaté un par de audios de Ojeda que nos habla un poco, porque yo hablaba de política de letrina. Bueno, yo quiero que escuchemos estos audios para ejemplificar cuál es la estrategia que está de este llamado al fiscal Percivale a comisión. ¿Hace más grave la denuncia pública de Percivale el hecho de que Jorge Díaz sea hoy el prosecretario de Presidencia? A ver, no necesariamente. Evidentemente, después de 10 años o casi 10 años de ejercer la Fiscalía General de la Nación, obviamente debe haber un montón de cuestiones con las que mucha gente no está de acuerdo, y lo que queremos hacer es despejar las cosas que aquí se han dicho de la manera más transparente posible. Esto ocurriría igual, sea o no sea prosecretario de la Presidencia. Esto ocurriría igual, nos dice Ojeda, sea Díaz prosecretario o no. No, si no fuera, no haría ninguna citación si a no Percivale. Fuera, ¿cómo van a citar a Percivale? ¿Qué sentido tendría? No. ¿Qué efecto político? No es necesario ni explicarlo, ¿no? O sea, sobran las explicaciones. El siguiente audio fue de ahí. Sí comparto que esto no se va a dirimir acá. Acá no tomamos ninguna decisión. Evidentemente no podemos actuar en cuanto a las decisiones anteriores de la Fiscalía. Si hubiese alguna responsabilidad o de las palabras de Percivale se desprendiese algún hecho que pudiera reportar algún tipo de consecuencia, el Senado es responsable de remitirle lo que aquí ocurra a quien tenga que investigar ulterioridades sobre lo que aquí se diga. ¿Qué nos está confirmando el senador Ojeda allí? Que el Senado no puede hacer absolutamente nada en caso de citar a Percivale y descubrir alguna irregularidad en la gestión de Díaz. Solo puede informar los organismos competentes. O sea, ¿qué es lo que nos está confirmando el senador Ojeda sin ambajes? Nos está confirmando que el Senado solo sirve como escenario político, agregaría yo, circense, ¿no? Poner una institución tan importante como el Senado al servicio de una mera puesta en escena, una mera mise en scène, para sacar un rédito político menor y castigar. Muy menor, además. Absolutamente. Y castigar, o intentar castigar al prosecretario de Presidencia. O sea, se resume en eso la jugada. Porque además, estamos hablando, o sea, me faltó decir que lo que no se logró en el Senado, porque el Frente Amplio rechazó, digamos, no quiso ponerle la carpa y los payasos para que se diera esta sesión, eso se logró en diputados, como decía hoy, porque la coalición... Sí, que ahí vamos a empezar a ver el juego ese de cuánto va a aprovechar y la ahí oposición. vamos a aprovechar la aprovechón, o sea, la carpa con, los actores circenses, se pone ahora en diputados. En diputados, porque la coalición multicolor tiene... Termina citando el diputado del Partido Nacional, Diego Echeverría. Exacto, lo termina citando. Hay una cosa con respecto a esto que a mí me llama poderosamente la atención, ¿tá? Y cuánto y cómo hay algunos actores, en este caso de la Fiscalía, que de algún modo se dirá, bueno, no tiene más remedio que concurrir, pero de algún modo se prestan a este juego. Se prestan, de manera involuntaria, pero se prestan. Yo no entiendo cómo el fiscal Percivale, más allá de un fiscal que además ha hecho un enorme trabajo en la Fiscalía de Derechos Humanos, enorme trabajo, ahora por una disputa interna, bueno, queda así dispuesto como va a quedar. Va a quedar así, además siendo uno de los fiscales agremiados que ha salido a condenar y a denunciar este acoso que ha tenido parte del sistema político. Bueno, el sistema político no, básicamente el Partido Nacional, con respecto a la Fiscalía, como hemos visto, 15 días enteros en el caso de Sossi, sin ir más lejos, ¿no? Y otros casos. Y yo creo que esas críticas las mantiene, no va a mantener nada. Pero claro que las mantiene, pero yo no entiendo cómo. Pues no percibe que está siendo usado para maniobras políticas menores. Justamente un fiscal que, digamos, ha cuestionado la utilización, yo diría, política de la política y perversa de la Fiscalía. Entonces, esa es una duda que me genera, ¿no? Pero, digo, para dimensionar lo que es esta jugada en medio de estas formas de oposición, hay que ver que
en el caso de los cuestionamientos de Percival a Díaz, se está hablando de hechos que ocurrieron hace 12, 13 años atrás. 12, 13 años atrás, ¿no? Se vienen a reflotar hoy en día. Casos que en su momento, bueno, tuvieron sus vías administrativas, sus protestas. Puede ser que haya quedado algún tema, pero traerlo 13 años después, ¿tá? ¿A partir de qué? Del hecho político objetivo de que en este caso el inculpado es prosecretario de la presidencia, me parece que es una jugada política muy menor. Yo les decía en broma ayer, pero les decía, bueno, que discuta el Parlamento ahora que García es senador, cuando no tenía el título de pediatra y se decía pediatra. Pero porque, por ejemplo... Claro, porque en definitiva es traer cosas que no tienen que ver con las políticas actuales. Pero están además haciendo un juego tan peligroso porque están abriendo la puerta, están justificando contragolpes. Está en ese mismo terreno. Entonces, de golpes y contragolpes, terminamos muy mal. Pero yo decía 3 y Lucadel. No, cortito, nada más que esta razón por la que citan a Percival al Parlamento no tira por tierra el propio argumento que tiene la oposición de que Jorge Díaz estaba comandando la fiscalía. Pero es lo que yo acabo de hablar hace 5 minutos. No, pero estoy reafirmando el concepto. Esa doble vara, ¿no? ¿Cómo, pero además, 13 años ahí. 13 años también, digo, una cosa paralela del caso de Charles Carrera. Y se trae también a colación 13 años después. Che, qué raro esa memoria, digamos, tan extendida en el tiempo. Caso de Charles Carrera, que ayer, digamos, tuvo yo escuché ayer un rato largo. Parte de la audiencia. Un rato largo la audiencia cuando empezó, podía ver cómo es esto. Y hay cosas que a mí me llamaron, pero así, poderosísimamente la atención, ¿no? Bueno, está el argumento de que Fleitas es la tercera fiscal, los otros 2 fiscales, algo que se va ahora a preguntar a Ferrero en el Parlamento, a la fiscal de Corte, bien, eso es otro tema. Pero, yo digo, la última fiscal que estuvo no decidió por problemas de tiempo, un expediente muy voluminoso, etcétera, etcétera, bueno. Sí, 3 años. 3 años. Llega entonces a mediados de mayo o asume la fiscal Fleitas y en 10, 12, 13 días ya tiene pronto el leído. Si no leerlo, 19 de mayo. Bueno, hablaban de 10, ponen que fueran 12, 13 días, ya tiene pronto el argumento, tiene pronto absolutamente todo. Pero además yo escuchando ayer la cosa, esto como que no trascendió. La fiscal Fleitas le da la razón, o sea, ¿qué le dice a Carreras y a sus abogados? Le dice, no, yo cambié la tipificación de abuso de funciones, como era la causa anterior. Sí, por la que se le pidió el desafuero. Por la que se le pidió el desafuero. Yo cambié porque sabía que los juristas que ustedes pusieron tenían razón. Entonces busqué otros delitos. O sea, está reconociendo que puso otra vez el caso en foco, descartando el delito por el cual se le pidió. Además le reprochó a Carrera en un momento, o le echó en cara, que haya renunciado antes de que se diera el proceso de desafuero. Cosas absolutamente asombrosas. Bueno, ni hablar después de las medidas cautelares, ¿no? De solicitar el procesamiento domiciliario de tobillera electrónica y prohibirle. Pero aparte lo dice expresamente la fiscal en un hecho, no sé qué antecedentes tiene, ¿no? Porque le pongo esas medidas cautelares porque Carreras ha criticado, ha salido a criticarme por... ¿Dónde estamos? No se puede criticar a una fiscal. O sea, nada, está todo el ambiente muy enrarecido y yo quiero recordar, porque me parece que las cosas merecen su encuadre, merecen su contexto y su antecedente, hablando de esto de la politización de la justicia, que esto arranca con mucha fuerza, digamos, el caso Carrera, yo no me puedo olvidar que en el 2023, por ejemplo, 5 senadores oficialistas en ese entonces, 5 senadores blancos y colorados se reunieron con el entonces fiscal de Corte Juan Gómez para pedirle que acelerara el juicio contra Carreras, ¿no? O sea, hay un montón de indicios y de antecedentes, por lo menos, para pensar de que hubo una presión por parte, una presión política muy importante sobre la fiscalía para que decidiera en un sentido, ¿no?
Y con respecto a lo otro, la politización de la justicia, no me puedo olvidar del caso Fossati, de cómo arranca, digamos, con fuerza ese virus adentro del sistema de justicia, en este caso de la Fiscalía, con una fiscal que actuó deliberadamente en favor del presidente de la República y que 3 meses después de abandonar su tarea como fiscal pasa a jugar un rol político, ¿no? Entonces, cuidado porque en esto de golpes y contragolpes podemos tirar abajo la credibilidad de instituciones que son recontra importantes, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Nelson Cecín. En Nada que Perder hacemos todo por explicar.